Es una investigación básica de tipo metodológico. Una descripción completa sería técnica, pero la idea es que se puede utilizar para mejorar la comparación de poblaciones en las que nos fijamos en más de una magnitud simultáneamente. Hay muchos procedimientos para comparar datos procedentes de dos poblaciones para poder decidir si estas dos poblaciones esencialmente son iguales y lo único que estamos observando, las pequeñas diferencias que observamos, no son más que pequeña variabilidad que podríamos atribuir al azar. Algunas de estas comparaciones están basadas en ciertos modelos y estos modelos puede que no sean adecuados para los datos y por eso ya hace más de 50 años se diseñaron, muchos más de 50 años realmente, se diseñaron procedimientos que no dependían de modelo. Y un cierto tipo de comparaciones son las basadas en rangos. El rango es la posición que ocuparía una observación si las colocamos, si las ordenamos, digamos, de menor a mayor, ¿no? Tenemos una población de chicos en un determinado colegio, en otro colegio, los colocamos desde el más bajo hasta el más alto y entonces, pues, si queremos saber si tienen la misma estatura, podemos comparar el más bajo con el más bajo, el segundo con el segundo, etc. Esto sería fijarme en los rangos. Los procedimientos basados en rangos son sorprendentemente eficientes. Es algo conocido desde los años 60 que uno puede puede basar muchos procedimientos estadísticos en rangos, de forma que los resultados no dependen del modelo y que son eficientes en cualquier situación. Pero estos métodos estaban limitados a comparaciones en las que solo nos fijamos en una magnitud. O sea que si yo quisiera comparar no solo el peso, no solo la estatura, sino la estatura, el peso y más magnitudes simultáneamente, no podría recurrir a estos métodos basados en rangos. Entonces lo que nosotros hemos hecho ha sido extender de una manera eficiente esta definición de rangos al caso en el que estamos observando más de una magnitud simultáneamente. Y bueno, pues hemos conseguido hacerlo de forma que se mantengan las buenas propiedades de los procedimientos basados en rangos tradicionales. Esa es la contribución. Bien, pues precisamente porque es una contribución metodológica, pero para un problema que uno se encuentra constantemente, potencialmente tiene aplicaciones en cualquier campo. Es que lo normal es que cuando uno compara diferentes, yo digo poblaciones, pero estamos hablando de diferentes condiciones experimentales. Yo quiero saber si producir un determinado componente bajo ciertas condiciones es igual, es mejor o peor que producirlo bajo otras condiciones. Esto normalmente no puedo hacerlo fijándome en una única magnitud, porque eso es simplificar excesivamente el problema. Y entonces, si quiero hacer comparaciones más precisas, esta idea que nosotros hemos desarrollado bueno, pues puede mejorar. Y como digo, esto potencialmente es útil en cualquier campo. Hay diferentes trabajos que han empezado a utilizar esta metodología aplicada a datos en distintos campos. Bueno, hemos usado para analizar datos de oceanografía y entonces la metodología nos sirve para encontrar relaciones desconocidas hasta ahora entre diferentes magnitudes, pero una cosa que me gustaría señalar es que el procedimiento está basado en un problema muy clásico en matemáticas, que es el problema del transporte óptimo, y para que nosotros hayamos podido completar esta idea, pues se han tenido que desarrollar distintas técnicas asociadas con el problema de transporte óptimo y esto, por ejemplo, en el contexto de la inteligencia artificial, sirve para hacer cierto tipo de procesado, de preprocesado con los datos, lo que se llama la corrección, para evitar que, por ejemplo, que minorías posiblemente desfavorecidas se vean perjudicadas por los sesgos en los que puede incurrir un algoritmo del que probablemente no sabemos exactamente cuál es su funcionamiento
Y entonces con este preprocesado, basado en estas ideas, uno puede evitar o al menos puede limitar el efecto de estos sesgos. Y en general, bueno, pues en todos los campos en los que uno tiene que comparar, otra vez digo poblaciones, pero queremos comparar células sanas contra células tumorales, pues no queremos basar la comparación en una única magnitud porque probablemente estaríamos perdiendo muchísima información, y gracias a comparaciones en las que podemos tener en cuenta todas estas características simultáneamente, bueno, pues las comparaciones se pueden hacer con más eficiencia. Y en los trabajos a los que me refería que han citado o que han utilizado nuestro procedimiento, las aplicaciones sí que son variadas. Hay análisis de datos arqueológicos, análisis de datos económicos. Como digo, en principio cualquier campo es susceptible de utilizar esta metodología. Bueno, normalmente colaboramos con distintos tipos de centros de investigación. Pues, frecuentemente hemos colaborado con un centro de inteligencia artificial en Francia y hemos trabajado también con el Instituto del Cáncer en Salamanca, y en principio pues, pensamos continuar con esta colaboración o con otras que puedan surgir. Bueno, yo creo que estamos en una época en la que hay acceso a muchísimas fuentes de datos. Realmente es un momento de florecimiento de investigación en este campo porque manejar estos volúmenes de datos, y no solo volumen, sino también complejidad que tienen estos datos, pues plantea bastantes retos, desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista también de desarrollar algoritmos eficientes para que algunas ideas que nos pueden parecer estupendas se puedan llevar a la práctica, porque podemos, con la tecnología computacional que tenemos ahora, afrontar esa idea. Realmente la investigación, el desarrollo científico y tecnológico depende mucho de que se puedan analizar correctamente los datos experimentales, y la estadística tiene un papel muy relevante en ese campo. Yo creo que a cierto nivel sí es importante, porque es necesario entender al menos ciertos resúmenes de los datos para no ser fácilmente manipulable. Es muy frecuente encontrar, bueno, pues algunas interpretaciones de datos que son erróneas o sesgadas, y que con un mínimo conocimiento de técnicas estadísticas básicas, pues probablemente uno estaría libre de ser manipulado, o sería más difícil que le manipulasen. Entonces, pienso que un conocimiento de ciertas ideas estadísticas elementales ayuda a tener una ciudadanía pues, más libre, mejor informada. Bueno, pues es una satisfacción, porque de alguna manera pues, te están transmitiendo la idea de que estás haciéndolo bien. Entonces, pues es un estímulo para continuar en la misma línea.